La idea de formar FADA surgió de un grupo de productores originalmente del sur de Córdoba, hoy son más de 150 de todo el país, que vieron la necesidad de que el campo actuara proactivamente y generara políticas y contenidos. Se veía que el campo en su conjunto reaccionaba a las políticas del gobierno protestando o aceptando, pero más de un modo de reacción ante un hecho de los gobiernos. Entonces se decidió generar una fundación con esta actitud proactiva, con un equipo técnico para elaborar datos sólidos, informes, trabajos, y a partir de ellos elaborar propuestas de políticas públicas para acercar a los distintos decisores de gobierno, con el objetivo último de generar empleo formal y genuino en el interior del país. ¿Qué respuestas desde el nivel político tienen las iniciativas de FADA? La verdad es que tienen muy buenas respuestas. A veces se logra algo, y muchas veces no. A veces se acuerda, a veces se desacuerda. Pero en general, de los niveles provinciales con los que nos venimos relacionando hace muchos años con el gobierno de la provincia de Córdoba, recientemente con el Ministerio de Agroindustria de la provincia de Buenos Aires, desde la asunción de Sarquís, y con el Ministerio de Agroindustria y con distintos diputados y senadores de distintos bloques y de distintas provincias. Y la respuesta, ¿por qué te digo que es buena? Más allá de que se acuerde o no en el tema, o se logre o no avanzar, porque hay una necesidad de los sectores políticos de que le acerquen soluciones y propuestas, porque se le acercan lo que normalmente la gente, los sectores, no solo del campo, sino todos, lo que acercan son problemas. Tenemos este problema. Y los sectores políticos tienen que estar adivinando, no necesariamente, sino analizando, planificando cuáles son las soluciones. Y después, cuando plantean esas soluciones, después salen críticos, salen conflictos de interés. Entonces es muy difícil avanzar en un contexto donde desde los sectores productivos se les llevan problemas y no se les llevan soluciones, o no se les llevan soluciones consensuadas. Entonces, en ese sentido que digo que te abren mucho las puertas, te escuchan mucho, porque están necesitados de ideas, de propuestas, y sobre todo se nota esto mucho más en el Congreso, donde un diputado tiene que estar, o un senador, en muchísimos temas, donde no necesariamente tiene asesores para cada uno de los temas, entre ellos el agropecuario, el industrial, y también se nota en algunos organismos en particular, en algunas partes de los ministerios, en los ministerios provinciales, donde realmente el día a día, con inundaciones, con uno y otro problema, falta de financiamiento, los lleva puesto, por decirlo de una forma, y por ahí no tienen los equipos técnicos o las disponibilidades de tiempo para poder estar pensando más hacia adelante. La Fundación tiene una forma bastante original de mostrar los resultados de sus estudios técnicos y económicos. ¿Cómo surgió esa idea de comunicación? Bien, esa idea de comunicación surge por dos lados. Por uno, por la necesidad que vemos de que la gente no relacionada al campo, la gente de la ciudad, que no tiene relación directa, comprenda el potencial del campo. Esto que tiene que ver con el fin de FADA de generar propuestas de política pública, que si la gente y el país y la opinión pública no están a favor del campo, es muy difícil para los gobiernos tomar decisiones a favor del campo. Entonces, lo primero que queremos es llegar a ese público no relacionado para que termine de entender, y muchas veces derribe mitos que hay acerca de la producción, acerca de los productores, y comprenda realmente el aporte que le hace el campo al país. Eso por un lado. ¿Y cómo se logra? Se logra por una muy buena interacción entre equipos técnicos, economistas, como lo soy yo, y somos toda la gente que está en la área de investigación, con los diseñadores muy buenos que tenemos, y las personas encargadas de prensa y comunicación, que todo el tiempo interactuamos, y que la mayoría de nosotros no venimos del campo. Entonces eso ayuda mucho a la hora de querer transmitir, porque no venís con todo el bagaje cultural, que si alguien del campo lo entiende rápidamente. Entonces eso ayuda mucho a poder simplificar y ese tipo de cosas.
Este tipo de información, de la forma que la transmiten, a veces nos hace chocar con una realidad dura de la Argentina. Cuando se plantea que se puede producir tanta cantidad de alimentos, pero que también hay tanta cantidad de gente subalimentada, debe de producirle sensaciones encontradas a ustedes. Sí, a nosotros y a todos los argentinos, cada vez que escuchamos que Argentina produce alimentos para 400 millones de habitantes y en el país hay gente pasando hambre y mucha otra gente en situaciones, no necesariamente pasando hambre, pero en situaciones complicadas. Y bueno, eso también tiene mucho que ver con no solo con la producción, sino cómo se organiza el país, el valor que le agrega, el empleo genuino que se genera, o sea, me refiero a empleo genuino, que sea empleo competitivo, empleo formal, y eso es lo que apuntamos, a tratar de potenciar estas cadenas para que generemos alimentos para 400, 500, 600 millones de habitantes, pero generando la mayor cantidad de empleo en las distintas regiones del país que se pueda. La economía argentina, sobre todo en su producción agroalimentaria, es tremendamente competitiva, tranqueras para adentro, pero el gran problema que tiene es tranqueras para afuera. El costo argentino se incrementa muchísimo con el tema de infraestructura y logística. ¿Qué estudios han realizado últimamente como para ver que ese impacto no sacrifique tanto el costo argentino? Bien, bueno, justamente lo que decís vos es lo que afecta a todos los sectores económicos del país y a la competitividad del país, esto que le llamamos el costo argentino, que es una combinación de problemas de infraestructura y distintas cuestiones relacionadas a la logística que hacen que los fletes sean caros, lo que en un país tan grande como el nuestro genera complicaciones. Si fuéramos un país más chico, ese impacto de los fletes no te importaría tanto. En Uruguay o en Chile no te preocupan esos impactos, tanto, por lo menos. Pero también no es solamente el costo del flete, o sea, tenés el costo del flete por una mala infraestructura, por un gasoil que tiene 42% de componente impositivo, camiones 0 kilómetros que son mucho más caros que en el mundo, insumos que son más caros del mundo, el hecho de que miles de argentinos crucen la frontera cada fin de semana largo y aprovechen a cambiar las gomas en Chile, te está diciendo que hay un problema de fondo en el costo de las cosas en Argentina. Entonces, ese es el primer tema, el flete y la logística, que tiene que ver con infraestructura, pero también con todo esto. La presión impositiva, nosotros venimos sacando el índice FADA de hace varios años, que mide sobre la situación agrícola, pero si te vas hacia adelante, eso sigue pasando. De hecho, con el informe de indicadores de formación de precio que acabamos de sacar, vemos que en alimentos básicos, como son la leche, el pan y la carne, la presión impositiva va del 20 en la carne, porque tiene 10,5 de IVA, al 21, al 30 en el queso. Entonces decís, en alimentos básicos el componente impositivo de cada 10 pesos que pagas, 3 son impuestos, imagínate el resto de la economía. Entonces, infraestructura, fletes, logísticas, más presión impositiva, más años de inflación. ¿Qué me refiero con estos años de inflación? Los años de inflación se van metiendo y van engrosando todos los costos intermedios de las cadenas. Es por eso que permanentemente escuchamos el tema de que los productores están en crisis y no reciben, los productores de distintas economías regionales reciben muy poco, o de la leche, reciben muy pocos por sus productos, y en el otro extremo el consumidor paga muy caro y paga un precio final más caro que en muchos países del mundo. Hemos escuchado, es de público conocimiento, que pagamos el pan más caro que en Francia, o la leche más cara que en Estados Unidos, o en muchos otros países. Entonces esto es una consecuencia de una inflación persistente que te va engrosando los costos. Por ejemplo, en base a los datos del índice FADA, en los últimos 10 años, los costos en dólares de producir, de la producción agrícola aumentaron un 44% en dólares. Eso es inflación en dólares que el país tiene y que el resto de los países no. Entonces, esa es la pérdida de competitividad que te genera una inflación persistente. Todos estos componentes hacen al costo argentino y hay que ir solucionándolos. No es fácil, pero con el gasoil se puede tomar una medida, con los insumos de los transportes se pueden tomar otra, la infraestructura ya se está haciendo mucho y cada vez va a ser más necesaria la inversión privada porque el Estado nunca va a poder cubrir el financiamiento, la necesidad de financiamiento de la infraestructura que el país requiere. Nunca lo va a poder hacer. Y en el mundo se han practicado, en nuestros países vecinos, en Perú ha tenido, no te digo Brasil porque después todas las causas de corrupción
empañaron cualquier cosa buena que podamos decir de Brasil. Pero Perú ha construido decenas de represas, autopistas y demás cosas con capital privado o financiamiento privado. Entonces hay que actuar sobre eso. No es fácil, pero son todos puntos. Y después el último punto es el costo laboral. No solo el salario, que en realidad el salario real no es alto, también por efecto de la inflación, pero sino también todo el resto de los costos impositivos y de seguridad social. Que eso tiene mucho que ver con el empleo en blanco. Si vos tenés una gran cantidad de informalidad, tenés muchos informales, pocos formales, y con eso tenés que mantener a todos. Sobre los formales tenés que generar una gran presión. El país tiene, de cada 100 trabajadores, 45 son privados, de cada 100 trabajadores, 20 son estatales. 45 son empleos privados formales, y el resto, que, déjame hacer cuenta, cerca de 30 y algo, 35, porque los otros es 20 como y pico, un poco menos de 35, son los informales. Entonces vos tenés cada 100, 45 privados informales y 35 privados informales. Sobre esos privados formales tenés que presionar mucho. Entonces ahí lo que se está hablando, y nosotros venimos planteando ya hace un tiempo, es que se ejerza lo mismo del blanqueo de capitales para un blanqueo laboral que ayude a esto. Una vez que vos... El problema es que con una situación de déficit es complicado esto, pero lo ideal sería ir bajando las alícuotas a medida que va aumentando el empleo formal. Entonces vas equilibrando las dos cosas. Entonces vos, si tenés el 90% de empleo formal, las alícuotas que impone el Estado para la seguridad social pueden ser mucho menores y deja de ser un obstáculo a la generación de empleo formal. Se viene el Congreso en Río Cuarto. ¿Cómo se están preparando? El Congreso tiene el eslogan Imagina en Acción, es el eslogan del Congreso Imagina, y todo el Congreso va a estar cruzado por un llamado a la acción, un llamado al compromiso, tanto de quienes van a estar arriba del escenario como quienes van a estar abajo. Vamos a tener espacio para 1.500 personas al mismo tiempo, así que la verdad es que esperamos que en los picos hasta eso rebalse, con todas distintas dinámicas para llamar a la gente al compromiso, a actuar, a cada uno poner su granito de arena, a cada uno sembrar su semilla. Va a haber de hecho una dinámica con eso en particular. Va a ser un congreso impresionante, no solo para Río Cuarto, sino te diría para el país. Para Río Cuarto y para Córdoba probablemente sea uno de los más grandes de su tipo, pero es un congreso a nivel de cualquiera que se puede venir en Buenos Aires. Va a tener 4 ejes temáticos, que son la salud y la sociedad, que va a ser un panel, después te comento quiénes van a estar, educación, que va a ser realmente un panelazo, economía y agro, que también va a ser un panel muy muy bueno. Además de esos 4 ejes temáticos, tenés varios ejes paralelos. Uno van a ser los segmentos políticos, es un año de elecciones legislativas, entonces va a haber buena presencia de diputados y senadores que van a estar charlando sobre el funcionamiento del Congreso, qué se vota este año, los principales temas que se van a estar trabajando o que van a quedar para el año que viene en el Congreso. La gente que hace, ahí están invitados gente involucrada en la actividad social, gente que son ejemplos a seguir. En el deporte está invitada Margarita Barrientos. La verdad que con lo que sucedió con el esposo todavía no sabemos si va a poder asistir o no, pero bueno, aprovecho a mandar un sentido pésame, pero bueno, va a haber gente muy interesante también que hace cuestiones con el deporte, cuestiones sociales, en el gente que hace. Después tenemos confirmada recientemente al personaje internacional que va a ser Pepe Mujica, que uno y la gente puede estar de acuerdo o no con sus ideas políticas, pero la verdad que es totalmente inspirador escucharlo y te hace repensar muchas cuestiones. La verdad que es una persona muy interesante para escuchar. Así que bueno, todo eso va a estar sucediendo en Río Cuarto. Todavía tenemos varias personas más sin confirmar. Va a haber, disparadores con stand-ups y intervenciones artísticas para cada uno de los temas. Va a estar José Luis Gallego, por ejemplo, entre esos disparadores.
Y después, en paralelo, por ejemplo, va a estar va a haber una reunión de la Comisión de Economías Regionales de Diputados, por lo cual 15 diputados del Congreso de la Nación van a estar ahí en otra sala dentro del Congreso, con todos los sectores productivos de la región que van a estar pudiendo plantear su situación, desde el clúster del maní, que es muy importante en la zona del sur de Córdoba, hasta los productores inundados del sur de Córdoba, que van a poder plantear su situación ante diputados de distintas provincias y de distintos bloques. ¿Las fechas? Jueves 11 y viernes 12 de mayo, ya estamos a 15 días, en www.congresoimagina.com. Estamos actualizando toda la información, igual que en las redes sociales de FADA. Y la verdad que va a ser muy bueno el Congreso Agro, ya que estamos dentro de un medio relacionado al agro. Va a estar participando el ministro de Agricultura de Córdoba, Sergio Busso, el ministro de la Industria de la Provincia de Buenos Aires, Leo Sarquís, el presidente de la Comisión de Agricultura de Diputados, Gilberto Alegre, el presidente de la Comisión de Agricultura del Senado, Alfredo De Angeli, Miriam Juárez, que es la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, y todavía estamos aguardando la confirmación de alguien del Ministerio de Agroindustria, que seguramente van a estar participando, todavía no sabemos quién. Y yo estoy también en ese panel. Que FADA va a estar tratando, el rol que vamos a tener no es de moderadores, sino de ir presentando algunos datos de todos los que elaboramos nosotros como disparadores de los distintos temas y las distintas preguntas a cada uno de los miembros, ya que, por ejemplo, Córdoba está trabajando con un programa de impulso a las buenas prácticas agropecuarias muy bueno, que también surgió de un trabajo conjunto. La provincia de Buenos Aires tiene muchas iniciativas con la bioeconomía, con las hortalizas. Los dos tienen problemas con las inundaciones y los caminos rurales. Va a estar la presidenta de la Comisión de Economías Regionales, así que también ahí entran mucho en tema la competitividad, la formación de precios también con esto. En agricultura de diputados se está tratando lechería, se está tratando semillas. En el Senado se trató humedales, también se está tratando lechería. Entonces son todos ellos están muy involucrados en las decisiones finales que se puedan tomar en muchos de los temas que afectan a los productores agropecuarios de todo el país.